Hola, bienvenidos a Chismecitos de Enfermería. Hoy vamos a responder 20 preguntas sobre primeros auxilios, parte 2. Recuerda, solo tienes 5 segundos para responder. Comenzamos. Pregunta 1. ¿Qué son las fracturas? ¿Es la ruptura total o parcial de un hueso por diversas causas? ¿Es la ruptura del hueso por golpe? ¿Es la ruptura parcial del tejido más rígido? Alternativa A. Es la ruptura total o parcial de un hueso por diversas causas. Las rupturas de los huesos se deben a un accidente, una caída fuerte o una lesión deportiva. La fractura provoca un dolor intenso y dependiendo de la gravedad puede necesitar cirugía. Pregunta 2. ¿Cuáles son los síntomas de una fractura? Hematoma, sangrado, dolor y calambres. Hormigueo, temblores, picazón y llagas. Deformación de la zona, hematoma, sangrado, hormigueo, dolor y movimiento limitado. Alternativa C. Deformación de la zona, hematoma, sangrado, hormigueo, dolor y movimiento limitado. También puede presentarse fiebre en algunos casos que aparecen hematomas o sobreinfección. Pregunta 3. ¿Cuáles son los primeros auxilios ante una fractura? Revisar las vías respiratorias, respiración y inmovilizar la zona lesionada. Revisar que no haya otras lesiones, detener el sangrado si se presenta, aplicar compresas de hielo y valorar los pulsos distales. ¿Todas las anteriores? Alternativa C. Todas las anteriores. En las fracturas, si hay un sangrado, aplicar presión en la herida con una gasa estéril, un paño limpio o un pedazo de ropa limpia. Al inmovilizar la zona lesionada, no debemos intentar volver a alinear el hueso ni empujar hacia adentro el hueso que se haya salido. Podemos entablillar colocando una férula en la zona superior e inferior de la fractura. Aplicar compresas de hielo es para limitar el hinchazón y ayudar a aliviar el dolor. No apliques hielo directamente sobre la piel. Envuélvelo en una toalla, en un pedazo de tela o en otro material. Y valoramos los pulsos distales para descartar la existencia de hemorragias internas. Siempre debemos tener cuidado si la fractura se presenta en la cabeza, cuello, espalda, cadera y pelvis. Lo primordial es inmovilizar y verificar los signos vitales para actuar según corresponda mientras trasladamos a un hospital. Pregunta 4. ¿Qué son las convulsiones? Es una pérdida breve del conocimiento debido a una disminución del flujo sanguíneo al cerebro. Es un movimiento incontrolable de los músculos que pueden suceder cuando las células nerviosas en el cerebro se irritan. Es una recreación del cerebro entre la realidad, emociones y deseos. Alternativa B. Es un movimiento incontrolable de los músculos que pueden suceder cuando las células nerviosas en el cerebro se irritan. Las convulsiones pueden ocurrir después de un accidente cerebrovascular, una lesión en la cabeza cerrada, una infección como meningitis o otra enfermedad. Sin embargo, muchas veces se desconoce la causa de la convulsión. Pregunta 5. ¿Cuáles son los síntomas de las convulsiones? Espasmos musculares, parpadear rápidamente, movimientos generalizados, pérdida del conocimiento y caer al suelo. Espasmos musculares, irritabilidad, piel fría y húmeda. Caer al suelo, pérdida temporal de la conciencia, náuseas y nerviosismo. Alternativa A. Espasmos musculares, parpadear rápidamente, movimientos generalizados, pérdida del conocimiento y caer al suelo. Recuerda, si la convulsión dura más de 5 minutos, hay lesiones relacionadas con la convulsión y si la persona nunca ha tenido un ataque antes, llamar a emergencia para que lo puedan tratar adecuadamente. Pregunta 6. ¿Cuáles son los primeros auxilios en una convulsión? Recostar a la persona en el piso, ponerle en la boca un trapo, sujetar a la persona y voltear a la persona hacia un lado después de la crisis. Recostar a la persona en el piso, sacudir a la persona y darle agua. Recostar a la persona en el piso, poner la cabeza sobre algo suave y plano, no poner nada en la boca, no tratar de sujetar a la persona, apartar los objetos cercanos, voltea a la persona suavemente hacia un lado después de la crisis.
Alternativa C. Recostar a la persona en el piso, poner la cabeza sobre algo suave y plano, no poner nada en la boca, no tratar de sujetar a la persona, apartar los objetos cercanos, voltea a la persona suavemente hacia un lado después de la crisis. Después de que pase la convulsión, que se siente en un lugar seguro y una vez que esté consciente y se puede comunicar, cuéntele lo ocurrido en términos sencillos. Pregunta 7. ¿Qué es la reanimación cardiopulmonar (RCP? Es un procedimiento de emergencia para salvar vidas que se realiza cuando alguien ha dejado de respirar o el corazón ha cesado de palpitar. Es un procedimiento de emergencia para salvar vidas que se realiza cuando la persona tiene una respiración lenta. Es un procedimiento de emergencia para salvar vidas que se realiza cuando la persona se ha desmayado. Alternativa A. Es un procedimiento de emergencia para salvar vidas que se realiza cuando alguien ha dejado de respirar o el corazón ha cesado de palpitar. Si no realizamos el RCP inmediatamente, se puede presentar daño permanente al cerebro o la muerte en cuestión de minutos porque el flujo sanguíneo se detiene. Por lo tanto, es muy importante que se mantenga la circulación y la respiración hasta que llegue la ayuda médica capacitada. Pregunta 8. ¿En qué momento realizar la reanimación cardiopulmonar? Cuando la persona no responde, pero su respiración es adecuada. Cuando la persona no responde, no respira y no tiene pulso. Cuando la persona tiene pulso, pero está respirando con dificultad. Alternativa B. Cuando la persona no responde, no respira y no tiene pulso. No se debe hacer RCP si la persona tiene respiración normal, tos o movimiento. No inicie las compresiones cardíacas. Hacerlo puede hacer que el corazón deje de latir. Pregunta 9. ¿Cómo se valora el nivel de conciencia en RCP básica? Pellizcando para ver reactividad al dolor, comprobando el reflejo pupilar, sacudiendo suavemente los hombros y preguntando si se encuentra bien. Alternativa C. Sacudiendo suavemente los hombros y preguntando si se encuentra bien. Pregunta 10. ¿Cuándo está indicado la maniobra frente-mentón? Cuando comprobamos que la víctima no responde y no respira. Cuando comprobamos que la víctima está inconsciente. Cuando la persona está consciente y tiene riesgo de asfixia. Alternativa B. Cuando comprobamos que la víctima está inconsciente. La maniobra frente-mentón es una sencilla técnica que se utiliza para la desobstrucción de la vía aérea. Cuando una persona cae inconsciente, la lengua puede caer hacia atrás y taponear la entrada de aire. Pregunta 11. Una de estas actuaciones es incorrecta en la valoración de la ventilación. Mantener la apertura de la vía aérea con la maniobra frente-mentón. Ver, oír y sentir la respiración. Extenderse entre 10 a 15 segundos en esta valoración. Alternativa C. Extenderse entre 10 a 15 segundos en esta valoración. El objetivo de la evaluación en personas inconscientes es terminar en 30 segundos. El estado ventilatorio, respira o no respira, hemodinámico, tiene pulso o no tiene pulso y neurológico, consciente o inconsciente. Entonces, si nos pasamos valorando la ventilación largo tiempo, perdemos la oportunidad de salvar una vida. Y también recordarles que durante la pandemia solo se observaba el tórax o el abdomen para comprobar la respiración, porque podemos contraer el COVID si la víctima está infectada. Pregunta 12. ¿En qué situación está indicado colocar a la víctima en posición lateral de seguridad? Paciente inconsciente que respira con normalidad y no traumatizado. Paciente traumatizado inconsciente que respira normalmente. Paciente consciente que respira normalmente y sin riesgo de hemorragia o asfixia. Alternativa A. Paciente inconsciente que respira con normalidad y no traumatizado. Pregunta 13. ¿Cuál es la relación de compresiones torácicas y ventilaciones cuando se administra RCP a un adulto? 40 compresiones y 2 ventilaciones, 20 compresiones y 2 ventilaciones, 30 compresiones y 2 ventilaciones.
Alternativa C, 30 compresiones y 2 ventilaciones. Recordar que las compresiones torácicas son las más importantes en la reanimación y también en la pandemia solo se realizaba compresiones torácicas de 100 a 120 por minuto. La ventilación boca a boca no se realiza para evitar el contagio del COVID. Pregunta 14. ¿Cuál de estas maniobras no está indicado en caso de sospecha de lesión cervical? La maniobra frente-mentón, la maniobra de desplazamiento mandibular, la maniobra de elevación mandibular. Alternativa A, la maniobra frente-mentón. Si hay sospecha de lesión cervical, las maniobras frente-mentón e hiperextensión del cuello están contraindicadas. Pregunta 15. ¿Cuál es la frecuencia y la profundidad de las compresiones torácicas en RCP de alta calidad en un adulto? 100 a 110 compresiones por minuto y una profundidad aproximada de 5 centímetros. 100 a 120 compresiones por minuto y una profundidad aproximada de 5 centímetros. 100 a 120 compresiones por minuto y una profundidad aproximada de 3 centímetros. Alternativa B, 100 a 120 compresiones por minuto y una profundidad aproximada de 5 centímetros. Se dan de 100 a 120 compresiones por minuto si no estás capacitado en RCP hasta que haya señales de movimiento o hasta que llegue el personal médico de emergencia. Pero también en época de pandemia, ante el riesgo de contagio por COVID-19, se puede saltear el paso de las ventilaciones y solo hacer compresiones. Otra circunstancia en la que se puede evitar la respiración boca a boca es en caso de accidentes donde la persona tiene vómito, sangre o heridas en la boca. Pregunta 16. ¿Cuál de estas maniobras sí está indicado en caso de sospecha de lesión cervical, traumatismo cráneoencefálico? La maniobra de tracción mandibular, la maniobra subluxación mandibular, la maniobra frente-mentón. Alternativa A, la maniobra de tracción mandibular. Pregunta 17. ¿Qué fármaco se debe utilizar de manera temprana en la reanimación cardiopulmonar avanzada y cuál es su posología? Amiodarona 200 miligramos cada 3 a 5 minutos. Adrenalina 2 miligramos cada 3 a 5 minutos. Adrenalina 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Alternativa C, adrenalina 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Pregunta 18. ¿Qué significan las siglas RCP? Resucitación, reanimación cardiopulmonar, resucitación básica. Alternativa B, reanimación cardiopulmonar. Pregunta 19. ¿En qué situaciones detendremos la reanimación cardiopulmonar? Cuando el socorrista esté exhausto, cuando la víctima recupere su respiración normal, todas las anteriores. Alternativa C, todas las anteriores. Pregunta 20. En una reanimación cardiopulmonar, el cerebro empieza a deteriorarse aproximadamente a los 10 minutos de no recibir oxígeno, a los 4 minutos de no recibir oxígeno, en el minuto. Alternativa B, a los 4 minutos de no recibir oxígeno. Tras 4 minutos sin oxígeno, el cerebro puede sufrir daños irreversibles, así como la muerte de buena parte de las neuronas. El daño cerebral es probable si el paro cardíaco dura más de 5 minutos sin la intervención de primeros auxilios de reanimación cardiorrespiratoria. La muerte es probable si el paro cardíaco dura más de 8 minutos. Por tanto, en caso de paro cardíaco, los primeros auxilios deben practicarse con la mayor rapidez posible. Si te ha gustado el video, no te olvides de compartir, dejar tu like y comentar. Nos vemos en el próximo video.